santa que está escrita. Nosotros solo la repetimos y tratamos de explicarla, Dios mío. Pero tu palabra es bendita, Padre. Bendice nuestras almas con esa palabra. Bendice a todos los que están presentes, Señor, a los oyentes, Padre, a los que van a visualizar, los que van a escuchar. Espíritu Santo, entra en el corazón de las vidas que miran con fe, Padre. Toca y bendice a todos los que se dan el tiempo para escucharla, Padre. Oh, Ramakanda, la Malaya, bendice, Padre mío, a todos aquellos, Señor, que se deciden por tu palabra, Señor, a todos aquellos que se deciden por ti, Dios mío, porque serán bendecidos, Padre, por la eternidad y hasta la eternidad, Dios mío. Gracias porque te hemos elegido a ti, el único Dios verdadero, Señor. En el nombre de Jesús, limpia este aire, limpia esta reunión, rompe cadenas, rompe ligaduras, derriba murallas, fortalezas malignas, se larguen de aquí. En el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y este aire sea limpio y libre para que tu palabra no sea interrumpida, Dios mío. Que ángeles con la espada desenvainada en este lugar se pongan para respaldar esta actividad, Dios mío. En el nombre de Jesús, y te agradecemos creyéndolo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Entonces, el tema, Dios bendiga a nuestra hermanita Yoconda. Dice, ¿qué pasa cuando el que es tu protector se vuelve tu enemigo? Según Ezequiel 28, del 14 al 18, dice así. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Mira, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Aquí se está refiriendo a una palabra con doble sentido, hermanos, pero netamente esta palabra es hay una parte que es para el rey de Tiro de ese tiempo, pero en realidad la parte espiritual es para el mismo diablo, porque se lo llama como príncipe, y el Satanás es el príncipe de la maldad, el príncipe de este mundo. Entonces vamos a ir para entender esta palabra. ¿Quién es un protector, hermano? Dice que es aquel que por oficio cuida de los derechos o intereses de una comunidad. ¿Quién es un querubín protector? Dice, son guardianes. Dice, guardianes. También eran un símbolo de la presencia del Señor, los querubines, y de la distancia que los separa del pecador. Dice, transportadores de la gloria de Dios, según Ezequiel capítulo 1, del 4 al 26, que pueden leerlo en sus hogares. Entonces esto es algo para que ustedes, si no lo entienden, pueden volverlo a leer. Yo lo leo 2 y 3 veces, lo escucho siempre. Cuando estoy cocinando, estoy prendiendo, estoy haciendo algo y me pongo a escucharla. Entonces, hermanos, dice explicación de estos versículos. Vamos a ver una explicación que saqué y la tengo lista. Dice, estos versículos continúan una serie de profecías de Ezequiel contra Tiro, la gran ciudad. Dice, portuaria comercial de los fenicios, al norte de Israel. También habla contra el líder de la ciudad en el sentido de un hombre. Según los anales fenicios, o sea, según los escritos anuales de cada año que tenían los fenicios, que era un reino allá al frente de los israelitas, que está todavía, dice, el rey de este tiempo era, el rey humano era Itobal II. La profecía ha sido fechada poco antes del sitio de Tiro por parte de Nabucodonosor, 585 al 573 a.C. Dice, el pecado fundamental del príncipe de Tiro era la soberbia. Decía que era un dios y se gloriaba de su posición de grandeza en medio de los mares. Tiro poseía riquezas,
Dice, y sabiduría por encima de las demás ciudades, y esto condujo a la arrogancia. Dice, ganaban riquezas con trampas. Dice, cuando la Biblia dice, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, se reconoce a un ser superior a cualquier rey humano terrenal. Mi hermano, aquí habla acerca de quién era, amados hermanos, a quién estaba dirigida esta palabra. Esta palabra tenía doble sentido. Nunca se olvide que la palabra de Dios tiene muchos significados, hermano. Y si usted está pasando una necesidad, el Espíritu Santo puede abrirle el entendimiento para el segundo concepto de aquella palabra, para el segundo significado. Y amados hermanos, porque Dios es un Dios de mucha sabiduría. Mi hermano, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, hermano. Usted nunca se avergüence de decir que es evangélico. Nunca, hermano. Así esté parado al lado del presidente de la República, al lado de mis universos, al lado de mis... lo que sea, hermano, ellos son basura delante de Dios si están alejados de Dios, si no quieren, no tienen el temor de Dios, no sirven porque les está esperando el lago de fuego al final de las vidas, que es solo para el diablo, pero el fin de todos aquellos arrogantes, hermanos, es la eterna condenación. Usted no se avergüence nunca. Si usted anda mal vestido y otro está bien vestido y está hablando mal de su padre, usted defienda a su padre, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de un Dios vivo. Y este Dios, amados hermanos, era un Dios protegido. Mire, hermano, vamos a ver a qué se refiere. Era un Dios que puso un protector, que era el dirigente de los demás protectores, que eran querubines, hermanos. Querubines es una fase angelical, amados hermanos, de seres creados para aportar la misma gloria de Dios. Eran gente especiales que estaban para defender. Mire, hermano, Dios en su sabiduría, Dios sabe el futuro y Dios sabe el presente. Dios sabe por qué nos da algo y Dios sabe por qué nos quita las cosas. Dios sabe por qué se lo lleva de esta tierra y Dios sabe por qué lo deja en esta tierra. Dios sabe por qué tal cosa, todo, hermano, Dios lo sabe todo. A veces nosotros contribuimos para aquello, no nos cuidamos la salud o hacemos negocios ilícitos o invertimos mal sin pedirle a Dios la dirección. Pero Dios lo sabe todo, hermano. Si somos gente que amamos a nuestro Padre, Dios todo eso negativo que nosotros a veces cometemos lo va a encaminar para el bien, porque Dios sabe que por ignorancia muchas veces hacemos cosas, pero que en el fondo nosotros amamos a Dios. Entonces, miren, aquí se está hablando de un hombre en esta profecía de Tiro. Tiro era un lugar que se encontraba cerca del mar. Toda nación que está cerca del mar es rica, porque están los peces, está el atún, está la albacora, está el camarón, hermano, y eso es un comercio donde se hacen riqueza los que tienen toda ese mar donde hay todos esos animales para vender. Amados hermanos, y este hombre hacía tanta trampa y con no sé, usted mire, mucha gente que tiene mucha plata lo hace con trampa, lo hacen con sabiduría. Muchos prostituyen los niños, muchos mandan a sus mujeres a prostituirse para tener dinero. Y la droga, hermanos, no hace mucho mataron a un joven muy hermoso, atractivo, más físicamente y muy humilde que ayudaba a la gente, pero él era líder de una mafia, hermano, y lo mataron a ese joven. Y ahí nos enteramos que era la droga lo que él vendía, pensábamos que era otra cosa. Y amados hermanos, y son gente que tienen casas, se han comprado algunas casas, hermanos, y tienen una casa hermosa y casas casi todo el sector. Amados hermanos, pero no nos admiremos de que a veces usted no tiene una casa. No se sienta triste, no se sienta menos que nadie si usted se esfuerza y quiere tenerlo y no lo logra. No se sienta mal, hermano. Nosotros vamos a tener las mejores casas en el cielo, hermano. Si no lo logramos aquí, lo tenemos ya asegurado allá, hermano. Pero Dios es fiel, hermano. Por eso es importante que nosotros entendamos que la fidelidad a Dios es lo más importante del hombre, porque de qué vale que el hombre se esfuerce en lo secular si al final su alma va a perecer, va a perderse. Y lo que has hecho, ¿para quién nos provisto? Dice la Biblia. Y esta gente era tan arrogante que este rey se creía Dios, pero el Espíritu Santo nos da una revelación a través de este hombre, amados hermanos, que detrás de este hombre estaba el mismo diablo, y el Espíritu Santo se le enfrenta en la revelación a Satanás y lo descubre entre su pueblo, entre los estudiosos de su palabra. Nos hace ver quién era Satanás,
cómo fue creado, hermanos, cómo se condujo, cómo fue la traición, porque este fue el ángel que fue puesto, hermanos, para proteger la gloria de Dios, porque Dios de antemano sabía que iba a haber rebelión, que se iba a revelar la tercera parte de sus ángeles creados. Mire, Dios creó a Satanás y muchos millones de ángeles. Y él ya existía Dios, dice la Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Satanás dice que en él, el día que se lo creó, hubo una música terrible, hermano, en el cielo angelical. Dice que él se lo vistió de hermosura, se le dio hasta sacerdocio, porque según la vestimenta que tenía como 9 piedras preciosas que tiene el pectoral del sacerdocio, de la Biblia que tiene Dios que levantó el sacerdocio, amados hermanos, dice que Satanás lo poseía, hermano. Él fue tan hermoso, tan lindo, tenía la voz angelical, porque él era según los teólogos, posiblemente era el director, amados hermanos, de la música allá en el cielo. Y era el que hacía contrataciones. ¿Qué clase de contrataciones hay en el cielo? No sabemos, hermanos. Pero él hacía contrataciones y hacía muchas cosas, hermanos, que fue corrompido. En él nació la maldad. Por eso él es el padre de la mentira, el padre del odio, el padre de la venganza, el padre de la traición, porque él traicionó a Dios, hermano. Entonces, amados hermanos, los querubines son los encargados de portar la gloria. La gloria es la misma presencia de Dios, donde ellos la portan. Ellos trasladan a Dios de un lado a otro en ese lugar donde está la misma expansión de la gloria de Dios, que usted lo puede leer en las citas bíblicas que se van a dar aquí para que ustedes las lean. Y, amados hermanos, él empezó a envidiar a Jesucristo, al Hijo de Dios, porque a él también Dios mandaba que se le dé alabanzas y se lo honre, porque era Dios también. Le nació de por sí la envidia al Padre, al Hijo y amados hermanos. Entonces vamos a ver qué Dios hizo. Dios, amados hermanos, a todo el que se rebela contra él. Por eso usted ve los rostros feos de la gente, hermano. La gente cambia su semblante de odio. A la gente que tiene odio se le ve en el rostro, por lo general. Porque hay gente criminal que no se les nota, que fingen, hermano. Pero que si usted tiene el discernimiento profundo podrá verlo. Pero hay otras personas que se les ve clarito el odio, la maldad en su cara, en su rostro. Entonces dice la Biblia, cuando le dice al diablo, porque no puede ser a ningún humano, dice, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, se reconoce un ser superior a cualquier rey humano terrenal. El verdadero rey de Tiro era el mismo Satanás, el gran adversario de Dios y de la humanidad. En Ezequiel 28 comprendemos el alto estatus antes de su caída de Satanás. Era un ser de gran perfección, sabiduría y hermosura. Mire, hermano, con quién usted se enfrenta, con quién nos enfrentamos en este mundo. Dice, su vestidura era de toda piedra preciosa. Estas piedras preciosas que tenían su vestidura sugieren sacerdocio, porque muchas de las piedras preciosas estaban en el pectoral de sacerdote que ya hablamos. Tuvo un papel importante en la música del cielo que rodeaba el trono de Dios, según Isaías, que puede leer 14, versículo 11. También dice que era posiblemente el líder de la adoración. Mire, hermano, del ser con el cual nosotros estamos luchando y sus seguidores, es un ser que muestra sabiduría, que muestra hermosura, que muestra una labia angelical, amados hermanos. Yo no sé, yo les mandé un video que me enviaron a mí, mi hijo que está apartado, un hijo mío, donde un pastor, amados hermanos, había comprado un terreno grande, tenía una iglesia muy hermosa. Y ese hombre, amados hermanos, años ya pastoreando, y había violado ya, creo, de las conocidas, 13 mujeres de entre 13 y 17 años. Y él les decía, una que sí lo denunció, que él era el siervo de Dios. Y que por ser siervo de Dios, él tenía ese privilegio, así como David, así como Salomón. Y amados hermanos, lo metieron preso perpetuamente a ese hombre en la cárcel. Recién nomás salió, o no sé qué fecha salió esa noticia aquí en Chile. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. No está en la iglesia que tenga mucha gente, no está en eso, hermano. Está en que el hombre de Dios que lidera sea un hombre santo, hermano. Un hombre, y no solo santo, sino llamado por Dios. Mire, hermano, ¿por qué usted ve tanta cosa en la iglesia? Porque son gente que no son llamados. Dios Dios no se equivoca, hermano. Dios no va a llamar a cualquier persona a su santidad.
Dios al que llama, dice la Biblia, lo perfecciona. Dios lo santifica y lo prepara para ese ministerio. Lo hace pasar por el proceso que lo hizo pasar a Moisés. Un proceso largo, amados hermanos. Un proceso para que él se perfeccionase en la tentación de la plata, de las mujeres, en la tentación de la fama. Todo eso, amados hermanos, así como Jesús, el mismo Hijo de Dios como hombre, fue pasado por ese proceso, hermano. Todos nosotros tenemos que pasar por procesos de necesidad, de angustia, de dolor, de tentación, de tantas cosas, hermano, porque si no, ¿cómo Dios puede probarnos y perfeccionar nuestro carácter, nuestras vidas, enfermedades y tantas cosas, hermano? Por eso es necesario que entendamos el llamado de Dios a través de los siervos que están en la Biblia y que el Espíritu Santo nos los revele para nosotros nunca amargarnos ni renegarnos delante de Dios, amado hermano. Mira, hermano, ¿quién fue Satanás, hermano? Dice, fue el protector del trono de Dios. Ahora usted no se admire cuando lo traicione su mejor amiga, su vecina, su papá, su mamá, sus hijos. No se admire ni se amarguen y digo, oh, ya me voy a apartar de Dios porque me traicionaron la gente que yo más confiaba. No, hermano. Por eso es necesario conocer la palabra de Dios. Satanás traicionó al mismo Dios, al mismo creador. Dice, Satanás pudo haber sido una vez el principal guardián del trono de Dios. Dios le dijo, yo te puse antes de su caída. Dios le dijo, yo te puse. Antes de su caída tuvo el gran privilegio de ser establecido por Dios. Dios le dio la posición única de gran belleza, sabiduría, atavío y habilidad musical como el querubín grande protector. Protegía, dice, la Sión celestial que dice Apocalipsis que descenderá del cielo hasta que se halló en él maldad, corrupción. Dios lo consumió en fuego y lo puso en ceniza sobre la tierra y es espanto para los que lo ven. Y fue echado de la presencia de Dios. Satanás vendió su gloria por una rebelión violenta y fue arrojado del monte de Dios. Mira, hermano, Satanás, el que lo ve cara a cara, es feo, es un monstruo. Y se viste de hermosura, hermano. Satanás se disfraza usando personas atractivas, hermosas, con labias, amados hermanos, para seducirnos, para atraernos, para atraparnos. Pero nosotros tenemos que entender clarito, hermano, que ya Dios nos advierte. Por eso el que cae y no se levanta es porque quiso caer por desobediente. Porque la Biblia nos manda a nosotros a leer las Escrituras. Y yo siempre les digo, ¿leyó la Biblia? A personas le dicen, no. ¿Y leíste la Biblia? No. ¿Y leíste la Biblia? No. Y sacan las excusas, hermano. Mejor usted diga, Señor, perdóname por mi pecado. Y no de excusas, hermano. Que por esto, que por lo de aquí, que por... Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, hermano. ¡Oh, Dios mío! La profesora de química me decía a mí. Quito, me decían el apellido. ¿Hiciste la tarea? Yo me levantaba. No, profesora. ¿Por qué no hiciste la tarea? Porque me pusieron a lavar los platos. Y así, hermano, yo daba solo excusa, hermano. Y otras veces me decían, ¿por qué lo de aquí? Porque me pusieron a cocinar. Y así, hermano, Dios mío, yo ahora en polvo y ceniza me he arrepentido, en polvo y ceniza. Y ahora yo trato de aprender lo que no hice, hermano. Porque es importante ahora, aunque está uno viejo, tiene que aprender, hermanos, lo que no lo logró. Entonces, mire, Satanás tuvo una dignidad tan grande. ¿Por qué cree que en el libro de Judas, creo que se le dice que el arcángel no profirió maldición contra el ángel? ¿Y por qué usted cree que David le dijo de Saúl, yo no tocaré al ungido de Jehová? Cuando hay esa dignidad, usted no puede tocar a esas personas. Así hayan caído. Satanás es un ser caído, pero el arcángel lo respetó por la dignidad que un día tuvo. Y así también lo hizo David con Saúl. A pesar que Saúl se condenó, hermanos, pero era la dignidad que Dios le había dado, que lo llamó, y él la despreció, amados hermanos. Entonces, ¿por qué Satanás es el adversario de Dios, siendo que era su protector, hermano? Dice, era un ser creado. Diablo es un nombre griego que significa adversario. En hebreo es Satanás o Satán. Entró en él la envidia, se originó en él, dice, se originó en él
la envidia y quiso ser semejante a Dios y quería que se le adore. Y como Dios tenía a su hijo en semejanza al Padre, le entró el odio en sí. Mira, hermano, dice, quiso que todos lo adoren y consiguió una tercera parte, fue el que engañó a Eva, fue y es el gran adversario del pueblo de Dios. Tentó al Señor Jesús. Intenta neutralizar el efecto del evangelio, arrebatar la buena semilla sembrada en el corazón, ciega las mentes de los incrédulos para que la luz de Cristo no se revele en ellos. Además, para contrarrestar la obra de Dios, levanta herejes para que se mezclen con los santos, para corromper con malas doctrinas, como se enseña en la metáfora del trigo y la cizaña. Actualmente tiene un lugar en el cielo, hermanos. Ahorita él tiene un lugar en el cielo que será quitado al final de los tiempos. En el milenio será echado al abismo por 1000 años y luego echado al lago de fuego. Mi hermano, ahorita Satanás se presenta con libertad al cielo. Si no sabía usted, él se presenta y va y le dice, Señor, dame a esta mujer, dame a este hombre que está haciendo esto, que no quiere obedecerte. Así es el diablo, por eso es el acusador. Todo lo malo que hacemos va y se lo lleva al Padre, lo que nos ve hacer. Porque él se presenta, amados hermanos. Pero llegará, que está en Apocalipsis, el momento ya de los fines de los tiempos, donde ese lugar se le quitará, ya no podrá entrar más al cielo en los finales de los tiempos, amados hermanos. Y ahí se dedicará con toda su fuerza, hermano, con todo vigor a destruir al pueblo de Dios. Por eso es importante a los que se queden del rapto de la iglesia. Por eso es importante, hermanos, luchar y motivar que la gente se vuelva a Dios y no sea, amados hermanos, no se quede del rapto de la iglesia. Entonces, como conclusión, hermano, dice, la traición se originó en Satanás y ese ser corrompe a la creación de Dios. Se opone a Dios y a la palabra de Dios. Dice, quiere manipular, pero nunca pudo ni podrá. ¿A qué nos llama Dios, hermano, con esta enseñanza? ¿A qué, hermano? No es por nada que Dios envía su palabra. Siempre hay un porqué. Y usted lo va a entender en el momento que usted menos piense, hermano. Si usted está llamado y está en el propósito de Dios, siempre hay un porqué. Siempre, hermano. Nunca nada es en vano. Dice Dios, a no dejarnos engañar de ese ser malvado, que ya fue derrotado en la cruz del Calvario, sino que nos aferremos a la palabra de Dios. Hermanos, qué importante es entender esto. Vamos a alzar nuestras manitos a Dios y vamos a orar a nuestro Dios. Alce su manito al cielo, hermano. Padre, Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. En este día te alabamos, te bendecimos por revelarnos a través de tu palabra, Señor, el propósito que tú tienes, Padre, para los fines de los tiempos que ya está escrito, Señor. Gracias, Padre. Gracias, porque no nos sorprendemos de este mundo traidor, Señor. No nos sorprendemos de este mundo hipócrita y mentiroso, del sistema de este mundo, Padre, porque el sistema de este mundo es guiado por Satanás, Padre. Pero también está tu remanente, tu pueblo fiel, Padre, que has levantado, Padre, y que es regido por el Espíritu Santo de Dios, Padre mío. Gracias por ese pueblo que hay, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estamos inmersos en él, Dios mío. Llénanos, Padre, de esa fe, de esa fidelidad. Y pon en nosotros, Señor amado, amor a tu palabra, amor a tu servicio, amor a ti, Padre mío. Reprende y ata lo que quiere hacernos salir del camino, la ambición al dinero, la ambición a hacer riquezas, Padre. Señor, todo lo que no sea tuyo, Padre, aléjalo de nuestras vidas, Padre. Y si tú quieres que crecemos, Padre, que sea para la gloria solo de tu nombre, para aportar y ayudar en tu obra, en la salvación de las almas, Señor. Ramakanda Lama Saya, oh Ramasika Lama Somalaya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, lo creemos, porque tú eres Dios y te amamos y te alabamos y te bendecimos, Padre. Gracias por las bendiciones y por todo, mi amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermana Esther, tiene 7 minutos, mi sierva. No se le oye.
El micrófono.